muerto en una cruz, ni crucificado. Jesús fue colgado en el madero. Y si no me quieres creer, toma la Biblia Jubileo 2000 y ahí lo verás. ¿Ok? Entonces, hermanos, no me vengan con que mis familiares me dicen que estoy en una secta. No, simplemente sigue tu camino. Pero este es el tema, por eso necesitamos hablar de esto, para que cuando venga la persecución, tú estés totalmente fundamentado en la verdad, para que no te presionen a creer que te engañaron, porque recordarás que te explicaron estas verdades de una y mil maneras, y que se hacía evidente entonces el gran engaño que hay en el mundo, y que hay esclavos útiles en este mundo, lamentablemente. Entonces miremos que Jesús no fue juzgado de acuerdo a la ley romana. Jesús fue juzgado de acuerdo a la ley de la Torá. Ok, leamos en Juan capítulo 18, versículo 35 al 36. Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Miremos, es que está claro, hermanos. ¿Soy yo acaso judío, tu nación? Y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Entonces pongamos atención a la conversación, hermanos. Porque inicialmente pareciera que Jesús fue entregado a Pilato, ¿ok? Y es lo que tú escuchas con los predicadores, que Jesús fue entregado a los romanos. Yo pregunto, ¿eso es así? ¿O será que la realidad es que Jesús fue entregado a los judíos? Porque el concepto general del cristiano es que a Jesús lo colgaron en el madero los romanos. No, lo colgaron en el madero los judíos, hermanos. Notemos que inicialmente Jesús sí es entregado a Pilato. Eso es lo que estamos leyendo. Pero luego, ¿qué pasa? Pilato entrega a Jesús a los judíos. Y es algo que él mismo le profetiza a Pilato en su propia cara. Porque Jesús le dice: si mi reino fuera de este mundo, yo no fuera entregado a los judíos. Era lo que le había acabado de decir Pilato. Pilato ha debido como que, ¿qué pasa, Jesús? Es que tú eres mi prisionero, no el de los judíos. Es lo que ha debido decir Pilato, hermanos. Sin embargo, luego la profecía que Jesús le acababa de decir a Pilato se cumplió, porque Pilato fue y entregó a Jesús a los judíos. Leamos en Juan 18, versículo 39 al 40. Pero vosotros tenéis la costumbre que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Estamos poniendo atención entonces, hermanos. ¿Acaso Pilato dijo: el imperio romano tiene una costumbre? No, Pilato no dijo eso, ¿ok? No olvidemos que la palabra costumbre también significa ley. Entonces, Pilato está diciendo: ustedes, judíos, tienen una ley. ¿Y dónde estará esa ley? Yo me pregunto, hermanos. Pues el único libro donde están las leyes de los judíos es la Torá. Entonces, miremos esto que se repite también en el fin de los tiempos. Pilato, a pesar de tener el poder militar, porque Pilato era el que tenía el poder absoluto, tenía poder militar de hacer lo que él quisiera. Con todo y eso, Pilato agachó la cabeza y se inclinó ante el poder religioso de los judíos. ¿Y por qué, hermanos? Uno se pregunta, ¿por qué? Teniendo Pilato el poder militar, ¿por qué entrega a Jesús a los judíos? Es muy curioso, pero es algo que se repite. Los reyes de la tierra tienen el poder militar, pero se lo entregan a la Iglesia Católica. ¿Y por qué, hermanos? Es de locos, hermanos. Se cumple la profecía. Sobre todo, cuando miramos que Pilato, según la ley romana, había dicho que Jesús no había cometido ningún delito. Pilato tenía el poder militar, simplemente toma a Jesús, llévalo para otro lugar, protégelo para que no le hagan daño, porque él no había hecho nada malo.
Pilato lo podía haber hecho, hermanos. Ese fue el terrible error de Pilato que nadie pudiera entender. ¿Por qué Pilato, teniendo el poder militar, agachó la cabeza ante los judíos, que no tenían poder militar? Es de locos, hermanos. Entonces, miremos esto, hermanos. Cuando Pilato le dice a los judíos, ustedes tienen una ley, y según esa ley yo debo soltar a alguno de los dos. En ese momento Pilato, que tenía a Jesús en su poder, ahora se los está entregando a los judíos, porque ahora los judíos son los que toman la decisión. Habían dos personas ahí en el estrado, Jesús y Barrabás. Y Pilato dice, yo me lavo las manos, esto no es problema mío, pero claro que sí era. Él le transfiere la autoridad a los judíos. Y entonces sí era problema de él, y sí era decisión de él. La profecía de Jesús se cumplió porque Pilato le entrega de vuelta a los judíos la vida de Jesús cuando Pilato la tenía en sus manos, porque los judíos se la habían entregado a él primero. Entonces, ¿qué pasa? ¿Jesús fue condenado por el Imperio Romano o fue condenado por los judíos? Porque la palabra nos está diciendo que fue condenado por los judíos. Ahora, ¿a qué ley pudiera estar haciendo referencia a Pilato cuando dice, ustedes tienen una ley para que le suelte a alguno de los dos? A ver, ¿cuál le suelto? ¿A qué ley pudiera él estar haciendo referencia, hermanos? Leamos en Levítico capítulo 16, versículos 7 al 11. Después tomará a los dos machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes a Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel, y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación, mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel, al desierto. Plop. Hermanos, ¿qué dice la ley? Hay dos machos cabríos que deben ser llevados por expiación al sumo sacerdote. En este caso, un macho cabrío debía morir y otro macho cabrío debía ser liberado y enviado al desierto. Por lo tanto, un macho cabrío, el que debía morir, obviamente representa a Jesucristo. El otro macho cabrío, el que iba a ser liberado, representa a Barrabás. Jesucristo como el macho cabrío que fue condenado a muerte y Barrabás como el macho cabrío que fue liberado. Entonces nosotros vemos que sí había una ley de la Torá y que Pilato se sometió a sí mismo a la ley judía. Es decir, que Jesús no fue juzgado de acuerdo a la ley romana. Está clarísimo. Y algunos cuando leen, por ejemplo, hay que aclarar esto, el pasaje al que estoy haciendo referencia, en donde hay dos machos cabríos, y muchos entran en una pequeña confusión, porque dice que un macho cabrío es para Jehová, y el otro macho cabrío es para Azazel, pero sin embargo se aclara que ambos machos cabríos son por expiación. Algunos empiezan a tener todo tipo de confusiones al leer este pasaje bíblico. Para aclarar sobre el tema, porque alguien podría decir que el pasaje bíblico no aplica a lo que está diciendo Pilato, que había una costumbre en donde un prisionero era condenado a muerte y otro era liberado. Pero vamos a ver que sí aplica. En el versículo 10 vemos que el macho cabrío por Azazel es presentado por reconciliación o expiación, lo cual no quiere decir de ninguna manera que Azazel representa a Jesús. Azazel obviamente representa al demonio. Sin embargo, vemos que ambos machos cabríos son presentados por expiación. Alguien podría decir, ¿cómo es posible que un macho cabrío que representa al demonio sea expiación por nuestros pecados? Pero eso no es lo que quiere decir el pasaje bíblico. Esa es una deducción que la persona tiene porque no lee correctamente el pasaje bíblico.
Nosotros de nuevo retomemos el pasaje bíblico. Hay dos machos cabríos, uno por Jehová, otro por Azazel. El sumo sacerdote debería echar suerte para saber qué macho cabrío debía ser muerto y cuál debía ser liberado. El que era muerto era por Jehová, el que era liberado era por Azazel. Entonces, hermanos, miremos que se hace la diferencia, ¿ok? Se dice muy claro que un macho cabrío es por Jehová y que otro macho cabrío es por Azazel. Lo cual quiere decir, obviamente, que Jehová no puede ser Azazel, ¿ok? Es decir, que los dos machos cabríos no son para Jehová. Uno es por Jehová y otro es por Azazel, ¿ok? Entonces, hay personas que dicen que ambos machos cabríos representan a Jesucristo, pero se nos dice muy claro, un macho cabrío es por Jehová, otro es por Azazel, ¿ok? Se hace evidente que ese Azazel no representa de ninguna manera ni a Jehová ni a Jesucristo, porque el mismo pasaje bíblico lo aclara. Hay un solo macho cabrío que representa y es por Jehová, que es el que es condenado a muerte. El otro macho cabrío que es liberado es el que es por Azazel. Entonces, por eso la similitud con la costumbre o la ley se puede aplicar a lo que le ocurrió a Jesús cuando estaba ante Pilato, en donde fue puesto a la par de Barrabás. Jesús era por Jehová y Barrabás era por Azazel o por el demonio. Es lo mismo, hermanos. Entonces, Jesús murió por nuestros pecados y sin embargo, este Barrabás, aunque fue liberado, muere en su pecado, ¿ok? Ahí es donde está la diferencia. Cuando nos vamos a la analogía de los machos cabríos, un macho cabrío muere por los pecados del pueblo y el otro muere por su propio pecado, ¿ok? Entonces miremos, hermanos, los moradores de Israel, en vez de aceptar el macho cabrío que era por expiación de los pecados del pueblo, como lo decía la ley, terminaron aceptando el macho cabrío que es liberado, pero que obviamente va a morir y morirá por sus propios pecados. O sea que si fuera por ellos, pues no habría expiación, ¿ok? Pero como Jesús cumplió la ley perfectamente, entonces Jesús es ese macho cabrío que muere por los pecados del pueblo, inclusive por el pueblo judío, aun y cuando ellos estaban violando la ley. Primero porque Jesús era inocente y al que debían liberar era Jesús. Entonces, claro, alguien pudiera decir, wow, Ecusatón, un momentico, el pueblo judío estaba cumpliendo la ley sin darse cuenta y estaba expiando sus pecados a través de Jesús al condenarlo a muerte. Claro, y por eso el perdón para el pueblo judío estuvo disponible después de la muerte de Jesús. Eso estuvo muy claro. Aún los judíos siguen diciendo que los paganos y los gentiles los siguen condenando a ellos porque mataron a Jesús. Eso hizo que los pecados que ellos cometieron también fueran expiados. El problema estaba entonces en que al ellos no arrepentirse, terminaban convirtiéndose en ese macho cabrío que es por Azazel, que muere en sus propios pecados, en vez de recibir la expiación del macho cabrío que es por Jehová, que